Bendiciones, les saluda el pastor Fernando Rodríguez del Ministerio Luz a las Naciones en la ciudad de Albertville. Es un privilegio para nosotros estar con estos podcasts bendiciendo el cuerpo de Cristo. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi padre espiritual, el apóstol Rodolfo Rojas, desde Suecia, Estocolmo, que va a estar dándonos una palabra, bendiciéndonos, compartiéndonos sus experiencias. Y el día de hoy queremos tratar un tema de los hijos solícitos que habla la Biblia, los hijos persuasivos, los hijos que bendicen una casa apostólica, un ministerio, los rasgos, las características, los ejemplos en la Biblia de estos hijos, porque creo que una de las mayores necesidades que tiene el reino de Dios es tener este tipo de hijos que son capaces de sacrificar lo de ellos mismos para convertirse en hijos que bendicen el reino de Dios. Y creo que todos los pastores estamos realmente necesitados de un ejército de hijos con estas características tan poderosas que la Biblia nos describe. Mi apóstol, es un tema del cual se ha hablado mucho, pero siempre hay una necesidad en el cuerpo de Cristo de muchos pastores que se encuentran solos, con una visión maravillosa, con un deseo de alcanzar ciudades para Cristo, pero hay algo que a los hijos no se les ha revelado de la visión que esos padres están tienen en el corazón. ¿Cuál podría ser de alguna manera los enemigos para que esta revelación fluya en el corazón de los hijos? Sí, el tema hijos es un tema muy amplio. Recuerdo que nosotros en un momento en Suecia ministramos un tema que se llamó hijología, sí. Todo un tema sobre lo que respecta a ser hijo de Dios, hijo de la casa. Y yo creo que si hay algo que trae descanso a un apóstol, a un pastor, y si hay algo que le da avance a un ministerio, es justamente esta clase de personas que más que miembros de la iglesia son gente que descargó un corazón donde no solamente son hijos de Dios, sino que ellos ahora tienen la revelación de que son hijos dentro de esta visión. Por eso nosotros creemos que no solamente hay que nacer de nuevo, hay que nacer a una visión. Porque hay gente que tú vas a ver que pueden andar de iglesia en iglesia, cambian de pastor cada cierto tiempo, andan un domingo en un ministerio, otro domingo en otro ministerio, pero una persona que se le revela la visión de una casa, de un ministerio, también se le revela la urgencia y la necesidad de servir ahora no a esta casa, sino a mi casa. Me gusta cómo el Señor le llama a su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú vas a descubrir que hay gente que todavía no son hijos, porque cuando hablan de la iglesia dicen esta iglesia. Sí, yo voy a ir a esa iglesia, o sí, yo vengo a esta iglesia. Pero los hijos no hablan así de su casa. Dicen, esta es mi casa. Entonces, creo que hay algunos que la Biblia les llama bastardos, hijos pero bastardos, los ilegítimos, los que no aceptan corrección, de acuerdo a Hebreos capítulo 12. Después tú vas a descubrir que dentro de la visión hay algunos que yo les llamo los hijastros, que son aquellos que están en la casa pero no reconocen a la autoridad como un padre espiritual. Hay como un problema de conexión o de desconexión. Gente argumentado con el pastor, viene el domingo, pero está argumentado con el pastor. Son los hijastros dentro de la visión a veces, que cada vez que el pastor dice algo, el hijastro, el corazón no sano, por no ser hijo, tiene una herida y todo lo interpreta mal. Cada vez que piden algo se quieren aprovechar de mí,
cada vez que lo envían a servir creen que lo están de alguna forma humillando. Entonces, puede haber un problema en este corazón de este hijo hijastro. También hay gente dentro de la visión que, bueno, algunos bastardos, otros hijastros. Después están los niños, son hijos, pero niños. Ellos no sienten o no tienen ningún sentido de responsabilidad. A ellos hay que vivirlos cuidando, llamando, abrazando, fortaleciendo, y ellos no tienen para nada una visión de qué puedo aportar, qué puedo traer, en qué puedo ayudar. Y después tenemos los hijos, que en griego son los hijos telios, los hijos maduros. Estos son los hijos que dan reposo. Por ejemplo, Jesús a los 20 años era hijo, a los 25 era hijo, pero cuando él cumplió 30 años y se bautiza en el río Jordán, dice que los cielos se abrieron y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo descanso, o en quien yo tengo complacencia, o este es el Hijo que me da paz. Fíjate, Hijo, amado, complacencia. 3 niveles. Todos podemos decir somos hijos. Después, todos podemos decir somos amados. Pero no todos han llegado ahora al nivel de dar complacencia, reposo, descanso, porque eso solamente lo logran los hijos que han desarrollado madurez. Entonces, dentro de un ministerio, Apóstol Fernando, necesitamos que la gente pueda, no por una imposición humana, sino por una revelación del Espíritu, que ellos puedan nacer a entender que esta no es solamente una iglesia, es mi iglesia, no es un ministerio, es mi casa, no es solamente el apóstol, es mi padre espiritual. Y yo creo que es clave. De hecho, yo cada cierto tiempo tengo y hago algunos retiros para que la gente pueda nacer a esto, porque necesitamos liberar a la gente de ciertos argumentos. Creo que hay gente que no lo ha recibido, no porque no quiere, está atada por heridas del pasado, por argumentos en el alma, por maldiciones generacionales. Ellos quieren esto, quieren la revelación de la paternidad, pero tienen muchas vendas, muchos velos que no les dejan recibir. Y después, por otro lado, está la gente que no es que no quiera, o no es que no pueda, no quieren recibir esto. Ya se han determinado que yo no quiero ser un hijo, no quiero realmente estar bajo esta cobertura. Ya han tomado decisiones en el secreto, se han sentenciado a ellos mismos en lo profundo de su corazón, y se te vuelve imposible trabajar con ellos. Pero yo creo que debemos comenzar a ministrar, a enseñar, y como apóstoles y pastores no cansarnos de seguir enseñando a nuestra gente hasta que el Espíritu Santo los haga nacer. Y yo creo que a veces los apóstoles, los pastores se pueden cansar. Hemos hablado tantas veces y uno se cansa, pero no hay que cansarse, porque llega un día donde el Espíritu Santo ilumina el corazón y algo se desata y se despierta allí. Qué tremendo, mi apóstol. ¿Cuánta necesidad tenemos en los ministerios de tener avances? Pero estos avances van a estar condicionados a la revelación que a los hijos les vaya cayendo al corazón. Sí. He visto, pues, en todo mi proceso del pastorado, la importancia de tener esta gente que le da descanso a los ministerios. Yo meditaba, estudio mucho la historia del apóstol Pablo, toda esa relación que él tenía con las iglesias, la forma en la que las amaba, el deseo, pero tenía algo que lo llevaba a tener una relación con ciertos discípulos
eh, que los miraba no como al grupo de personas, sino como hijos. Sí. En este caso de Timoteo, la relación tan hermosa que se creó allí, que nos da un ejemplo de que en el reino solo se puede avanzar con este tipo de hijos que, más que ser miembros de una iglesia, desarrollan un corazón para percibir las necesidades que un apóstol tiene, Sí. en la visión, en el crecimiento, y todo eso se necesita. Por ejemplo, en el hebreo hay dos términos para hijos. Una es Bar Jesús, Bartimeo, hijo de, pero habían otros hijos que son los hijos Ben, los hijos del corazón, los hijos que de la mano derecha, los hijos que levantan las manos. Ese tipo de hijos es el que anhelamos tener en los ministerios, y estamos pues creyendo que el Señor va a levantar un ejército de hijos, Sí. de hijos Ben, de hijos como Benjamín, como Jesús. ¿Qué cosas que serían los factores que Dios usa para que alguien que hoy es miembro, que llegó hace semanas al ministerio, que tiene meses, pero anhela ser un hijo? ¿Qué cosas puede él hacer para encaminarse a convertirse en un hijo de la casa? De repente es nuevo, no entiende, está viendo este podcast, se ha convertido, es muy apasionado por Dios y dice: yo no quiero, yo quiero ir más allá, no quiero ser un miembro, una oveja más de esta iglesia. ¿Cómo me convierto en hijo? Lo primero que yo diría, debemos llevar a todos los hermanos, los hijos de esta casa Luz a las Naciones. Creo que todos deben escuchar este podcast. Les va a ser muy sanador a todos los hijos, pastores, hijos discípulos de Luz a las Naciones aquí en Albertville, Anniston, Huntsville, Gadsden, Birmingham, New Hope. Donde quiera que lleguen estos podcasts, creo que deben escuchar esto, no importando cuánto tiempo lleven en la iglesia, no importando cuánta experiencia tengan o cuántos años lleven los pastores en el ministerio. Creo que uno necesita seguir aprendiendo. Ahora, volviendo a tu pregunta, creo, Apóstol Fernando, que algo nace en uno cuando se le revela la paternidad de Dios. Amén. Creo que de esa revelación de la paternidad de Dios nace la revelación de la paternidad apostólica. Cierto. Creo que de esa fidelidad a la paternidad de Dios, o de esa fidelidad que recibimos de Dios en su paternidad, podemos luego ser fieles a una paternidad apostólica. Creo que todo debe nacer de allí. Entonces, cuando tú notas gente que batalla con el tema ser hijo, es porque todavía a lo mejor no ha tenido una sana revelación o una correcta revelación de la paternidad de Dios. Hay mucha gente que puede decir: sí, yo soy un hijo de Dios, pero no han tenido para nada la revelación de la paternidad. Hay mucha gente que todavía está herida con sus padres. Hay mucha gente que llegó herida a lo mejor a nuestros ministerios, que vienen de otras casas ministeriales donde abusaron de ellos. Les abusaron a lo mejor físicamente, les abusaron financieramente, se aprovecharon de ellos de diferentes formas, y ahora están con nosotros con un mecanismo de autodefensa para cuidarse, y así nadie se vuelva a aprovechar de ellos. Y lo triste es cuando gente llega abusada a una casa sana, es que ahora ellos no despegan y también no se vuelven en una bendición en la casa donde están.
Entonces yo te diría que hay mucha gente que necesita ser sana, pero también necesita ser libre de imposiciones de manos incorrectas del pasado. Porque si a ti te impuso manos y tú fuiste miembro en una iglesia o estuviste bajo un líder que fue manipulador, fue un rebelde, hablaba mal de las autoridades, robaba, deshonraba, dividía, y tuviste amistad, relación o también imposición de manos de una persona así, ahora tú puedes estar en un ministerio sano con un pastor que tiene un corazón correcto, pero como estuviste tanto tiempo con alguien que fue una mala influencia, tú ahora piensas que todos son así. Y a lo mejor la gente no lo dice, pero en el subconsciente la gente está diciendo, se van a aprovechar de mí, me quieren tomar. Y escuchan ellos un domingo, vamos a levantar una ofrenda, se van a aprovechar de mí. Necesitamos gente que sirvan, se van a aprovechar de mí. Necesitamos gente que haga esto, se van a aprovechar de mí. Entonces no han sido sanos. Entonces una persona que no ha sido sana de espíritus de rechazo, no ha sido libre de argumentos, sino ha sido libre de espíritus de deshonra. Hay gente que por años fue amigo o estuvo bajo alguien que tenía un espíritu de menosprecio, de deshonra muy fuerte, al punto que se volvió en una cultura que la gente ni se da cuenta que porta deshonra, hasta que tú no los corriges y no los confrontas. Entonces tenemos que ministrar mucho a la gente. Aquí hay algo que no es solamente mental, es espiritual y es emocional. Y lo tremendo es que en el espíritu uno puede ser libre tan rápido, pero en el alma ser sano toma tanto tiempo. Y hay gente muy herida, y hay que poder encontrar esa gente que está herida a lo mejor con Dios. Yo conozco gente herida con Dios, que porque Dios no sanó a un X familiar y se murió heridos, 10 años heridos. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios? Están heridos con Dios. Entonces esa persona no va a poder tener una revelación de paternidad todavía. Entonces hay que escudriñar el corazón, y ahí obviamente el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Pero yo quiero decirle a toda la gente que nos está mirando de diferentes iglesias, no solamente aquí Luz a las Naciones, que Dios, así como te asignó una tierra, una ciudad, también te asignó una iglesia, un ministerio y un pastor. Y tienes que procurar que ese ministerio donde Dios te ha traído, tú no lo veas como tu cajero automático. De aquí yo saco, de aquí yo recibo, aquí me ayudan, aquí vengo yo cuando me siento débil, aquí yo asisto cuando me siento mal, sino que tienes que llegar a un punto en tu vida donde te vuelvas en un hijo que viene no solamente a recibir, viene a recibir porque quiere dar más. Quiere recibir porque quiere traer crecimiento a su casa, quiere recibir porque quiere traer multiplicación. Entonces yo creo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu que maneja estas revelaciones, pedirle al Espíritu Santo que podamos tener la revelación de que yo soy un hijo en la casa que debe traer reposo y que debe traer descanso. Ahora, volviendo a tu pregunta, Apóstol Fernando, sé que he hablado mucho, te dejo hablar ahora. Antes que se me vaya este punto, yo creo que hay mucha gente que no ha entendido que les amamos y que los queremos cerca, y ellos mismos toman distancia de uno porque tienen miedo que así como fueron rechazados un día, puedan volver a ser rechazados otra vez. Y es aquí donde hay algo que a la gente les va a cambiar la vida. Y es, por ejemplo, una siembra importante que debe aprender un hijo espiritual es acompañar para ir a servir. Tú vas a descubrir que hay hijos que acompañan pero no sirven. Acompañan pero no dan. Acompañan pero no se dan. Cuando yo salgo con hijos míos espirituales, cuando me acompañan a alguna parte o cuando van conmigo,
ellos saben muy bien que este viaje les puede cambiar la vida, porque si ellos van con un corazón de servicio, el Espíritu Santo va a hacer algo en ellos que les va a cambiar para siempre. Y te puedo decir esto, este es el testimonio de ellos, de muchos de ellos, me atrevo a decir del 95% de todos los hijos que acompañan para ir a servirme o a servirnos a mí con Leila en viajes, sus vidas les cambian. Reciben una revelación del amor de Dios, una revelación de la paternidad de Dios, porque también creo esto, que cuando alguien no tiene una revelación de la paternidad de Dios, si hay un apóstol con un corazón sano paternal, puede ayudar a la persona a recibir ahora una revelación de Dios como Padre también. Lo he visto. Me han dicho a mí personas, me había costado tanto recibir la revelación de la paternidad de Dios, pero en este viaje, estos 5 días con usted, pude conocer su corazón paternal. Y al conocer su corazón paternal pude entender que si usted es así conmigo, ¿cuánto más Dios conmigo? Entonces he descubierto que toda esta gente que lucha con recibir la paternidad, la revelación de la paternidad de Dios, estando con alguien que tiene una sana paternidad, la gente puede recibir esa revelación también de Dios. Y me he dado cuenta, Apóstol Fernando, que gente que va a servir, por ejemplo, ahora fuimos a España 2 días y escucharon algunos pastores que íbamos a España y finalmente se hizo todo un grupo de pastores que nos acompañó, Pastor David, Pastora Ana, Pastor Clyde, Pastora Verónica, Pastor Julio, Pastora Leslie, Pastor Andrés, Pastor Alejandra, que estaban organizando el evento en Salamanca, Leila y yo, éramos todo un grupo. Pero yo me gozaba en ver quién pagaba los almuerzos. Me gustaba ver cómo uno se paraba antes que se parara el otro porque quería pagar, querían honrar. ¿Quién pagaba esto? ¿Quién honraba con un cierto regalo? Pero no con competencia. No había ese ambiente para nada. Un espíritu tan sano. Y alguien me decía, apóstol, esto lo aprendimos con usted. Pero yo les decía, wow, admiro la dadivosidad. Y me decían, recuerdo cuando usted de repente se paraba en restaurantes, todos pensábamos que usted iba al baño y usted iba a pagar la cuenta de todos. Y lo aprendimos de usted. Hoy nosotros lo hacemos. Y tú vas a descubrir que cuando a alguien se le reveló el ser hijo, quiere pagar, quiere honrar, quiere servir, quiere dar y se pelea, y obviamente lo digo en un tono correcto, se pelea por dar, por bendecir. Y ahí tú puedes ver que esos son los hijos que Dios está dando, está levantando, sanos, y gente que va a ser una bendición en la casa. Qué tremendo, mi apóstol. Yo también he sido bendecido por su ejemplo y bueno, anhelo ser mejor hijo para servir, para dar más, y lo hemos aprendido también de usted. Pero lo que usted hablaba de que muchos pastores estamos luchando con hijos que no vienen sanos, que fueron abusados financieramente, emocionalmente, y que a veces nos cuesta, pues soy sincero, nos cuesta a veces tratar con ellos, porque hay gente que se acostumbró a un ambiente manipulador y creen que uno de pastor se maneja de esa manera, que les quiere sacar y no se dejan amar. Sabe que hay gente como esa mujer que se divorcia porque la golpeaban, la maltrataban, entonces se encuentra un buen esposo y ya tiene todos los argumentos y las antenas viendo abusos donde no los hay, porque no saben cómo tratar con un ambiente sano o con una paternidad sana. Entonces, todos esos hijos que están luchando,
tú puedes tener un padre sano, pero tú seguir enfermo porque es una decisión tuya, sanarte como hijo y decir, me entrego, no me quieren abusar, no quieren tomar algo mío, me quieren amar. Pero también nos encontramos con ese ejemplo así de personas que tienen que dar ese paso a tener una paternidad sana. Y vas a descubrir, apóstol Fernando, que la generosidad revela mucho y saca luz si alguien tiene la revelación de hijo. Una de las cosas que ocurre con alguien que se le reveló que es hijo de la casa es que ahora tiene necesidad de servir, necesidad de dar, pero una urgencia por darse, por el sueño de la casa y por la visión de su padre espiritual. Por eso cuando los tres valientes oyen que David dice, ¿quién me diera a beber un vaso de agua del pozo de Belén? Ellos no gritaron nada. Ellos solo se miraron, se fueron a Belén, confrontaron a todo un ejército filisteo y regresaron con el vaso de agua en la mano. Porque a los hijos en la visión, el deseo del padre se le vuelve en un mandamiento. Una prioridad. Una prioridad. Tú vas a descubrir esto, que hay gente que tiene mucho, pero da muy poco. Cierto. Y yo me he dado cuenta que he tenido gente en nuestro ministerio que está tan limitada. Yo conozco su situación, ¿ya? Los conozco, sé lo que están batallando, pero qué generosidad. Qué generosidad. Porque si hay algo que revela y saca luz, si aquí nació un hijo, es que tiene generosidad como necesidad. La necesidad de alguien que no es un hijo son sus problemas. La necesidad de un hijo ya no son sus problemas. Su necesidad es servir, su necesidad es dar y su necesidad es darse. Por eso tú siempre vas a descubrir que si hay algo que manifiesta un hijo, es el corazón generoso y es la mano dadivosa. Y te puedo decir que si hay algo que ha pasado con los hijos cercanos míos, es que si hay algo que veo, la cualidad más sobresaliente, es que se volvieron generosamente desmedidos. Amén. Pero no estoy hablando solo para conmigo, sino que digamos que yo digo, tengo un desafío, tenemos un desafío. Ellos van a correr. Por ejemplo, en este momento yo estoy por lanzar un desafío muy importante. Hay varios que van a correr. Y después está la gente que solo mira, solo observa. Pero están los hijos que corren, porque para ellos es una necesidad dar. Y a mí me decía en estos días un pastor de Europa, me decía, apóstol, pues yo sé lo que él está batallando con su iglesia, ¿ya? Yo sé lo que él está peleando, la lucha que está teniendo, cómo quieren salir adelante, pero él me decía esto, nunca me dejen afuera de un desafío. Por favor, apóstol, cuando IMC Estocolmo tenga un desafío, por favor, nunca me dejen afuera. Yo quiero dar, yo necesito dar, porque los hijos tienen ese corazón y tú los vas a descubrir. Hay algunos que tienen mucho, pero dan muy poco. Y hay algunos que parecen tener muy poco, pero siempre se están desafiando a dar más. ¿Por qué? Porque tienen corazón de hijo. Una de las cosas que manifiesta un hijo es justamente la generosidad. La generosidad. Qué tremendo, mi apóstol. Vemos aquí las dos caras de la moneda. Por ejemplo, Pablo habla en la carta a los Corintios, pone ejemplo a los macedonios, que dice que en su extrema necesidad, no quiero decir la palabra pobreza, porque la pobreza es algo, es espiritual, pero ellos tenían una condición temporal de necesidad, dice, abundaron, o sea,
fueron extralimitados. Y me ha pasado a mí que a veces he tenido hijos que uno sabe la situación que están viviendo y uno ni quisiera tomar esa ofrenda porque como padre uno es, Dios le puede tener un corazón pero uno sabe que están haciendo un esfuerzo más allá de sus posibilidades. Y también me ha pasado el caso de que yo percibo que hay personas que su dádiva no es algo que esté honrando a Dios. Sí. Y uno siente y percibe o discierne mejor, uno discierne que ellos mismos, por esa mezquindad, se están ahora poniendo una tapa a ellos mismos. Uh-huh. Y eso es lo que a uno le da dolor. Por eso uno tiene que también tener la revelación y la unción de Elías, porque uno debe estar ungido, especialmente en proyectos, a pedir ofrendas, porque la viuda que tiene la última tortilla y que va a comer esto con su hijo y se va a echar a morir, ella no entendía que no era una tortilla o no era un pan, ella tenía un milagro en su mano. Uh-huh. Y a veces nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado porque nos da tanta lástima la situación de una persona que no queremos a veces recibir y no queremos pedir porque conocemos su situación, pero hay que tener valentía porque si la gente da, el río se mantiene fluyendo. Pero también yo me he dado cuenta de personas que han dado, pero su dádiva no es de rompimiento, es una dádiva porque me sobró y puedo dar. Y tú vas a descubrir que hay gente que para sí mismo, para su vientre, para su casa no escatiman. No escatiman. Cuando se trata de su persona, wow. En estos días yo me gozaba con alguien y yo le decía a Leila, wow, qué maravilloso porque puede hacerlo, qué lindo porque alguien puede hacerlo, y se había comprado algo de muchos miles de dólares para sí mismo y wow, decíamos con Leila, qué maravilloso de que puedan hacerlo. Pero después cuando tú ves la semilla para el reino no es equivalente. Entonces aquí hay un problema. Uh-huh. Y yo creo que hay gente que no lo hace de malo, no lo ha visto, y después está la persona con el corazón obstinado, rebelde, que no lo quiere hacer. Y yo quiero decirle a toda la gente que nos mira que nosotros no hacemos esto por lo que la gente nos vaya a dar, pero si muchos de los que nos están mirando supieran la tapa que se ponen por no entrar en mayor generosidad. Y a veces yo cometí errores. Un día yo cometí un error. Yo conocía la situación que alguien estaba viviendo económica y me trajo la ofrenda a este pastor. Y yo le dije, gracias, lo tomo, pero yo sé que estás pasando una situación, y se la di de vuelta. Yo me fui a mi casa, todo, y el Espíritu Santo me confronta y me dice, lo que acabas de hacer me ha desagradado. Pero Dios, esta persona tenía necesidad, sí, pero yo quería soltarle un milagro. Ahora, la persona lo tomó de vuelta, lo va a usar, pero yo le iba a dar mucho más. Y tuve que aprender, como lo que estamos hablando ahora, conozco situaciones, lo recibo, pero el Señor me ministra. No lo recibas con dolor, suéltale la palabra, porque lo que la persona está poniendo en tu mano es un milagro que se está activando y que se va a soltar en algo. El Señor me tuvo que enseñar a no tener lástima de la gente, porque la lástima va a ser que el milagro que se le va a soltar a la persona ahora se bloquea. Por eso hay que aprender a recibir lo que la viuda te está dando, porque cuando le sueltes la palabra que tú le sueltas en esa dádiva
lo que Dios te lleva a profetizar en ese momento puede activar muchas cosas que la persona con eso que tenía en su mano no iba a llegar a ninguna parte realmente con eso. Pero después tenemos la gente, obviamente, que deberían ser hijos de honra, pero no han tenido la revelación. Y yo creo que hay gente que necesitan ser libres, como el joven rico, que es un gran ejemplo de alguien que no sabríamos que hubiera marcado en la historia. Este joven rico realmente, si hubiera seguido a Jesús, si hubiera obedecido a Jesús, no sabemos qué apóstol, no digo yo que hubiera sido uno de los 12, no sé, no tenemos idea qué hombre de Dios hubiera sido, porque era un hombre que ya guardaba todos los mandamientos. Pero después tú tienes un Bernabé que dice que vendió lo que tenía, su propiedad, y tomó todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Y algo pasa en Bernabé. Tú vas a descubrir que si hay algo que en un momento trata de estudiar en la gente que está cerca a ti, que tuvieron en algún momento un rompimiento espiritual o tuvieron un llamado al ministerio, fíjate que todos ellos en un momento Dios les habló de romper con una dádiva y no escatimaron, no se echaron para atrás, no tuvieron el corazón del joven rico, sino que dieron de una forma desmedida y algo se activó. Te lo digo por experiencia, porque yo estaba hablando un día con el pastor Héctor de nuestro ministerio, la pastora Anne, y cuando ellos llegaron a nuestro ministerio sin tener ministerio, siendo empresarios muy prósperos, casas, autos, Dios le habló de sembrar la casa más linda que ellos tenían y sembrarla para el reino de Dios. Estaba un día hablando con el pastor William, la pastora Allison, cómo fue el llamado de ellos al ministerio. Y nos dice que un día no estaban en el ministerio, todavía no había un llamado, pero un día despertaron con la urgencia de sembrar todo lo que tenían. Y a partir de eso dice que algo se rompió, algo se activó. Estaba hablando después con otra pareja de pastores, cómo comienza todo, cómo comienza su revelación a entrar en esto. Me decían, Dios un día nos pidió todos nuestros ahorros, nos había tomado tiempo, nos pidió todos nuestros ahorros. Y empecé a darme cuenta que gran parte de la gente, Dios, antes del llamado, los llevó y les probó el corazón con su generosidad y dadivosidad. Porque alguien que se puede despojar del dinero y alguien que puede mostrar al mundo espiritual que Mamón, este ídolo, no es mi Dios, sino que Dios es mi fuente de todo, esa persona después el Espíritu Santo la toma y la lleva a un nivel de bendición, a un nivel de unción y de ministerio que nunca hubiera experimentado si no pasa la prueba de ser dadivoso y de ser generoso. Qué impresionante. Lo he vivido también, apóstol. Y te voy a decir algo antes, y perdona interrumpirte, apóstol, a todos los hijos espirituales de Luz a las Naciones. Yo sé que hablé de ti en un podcast pasado, pero yo quiero resaltar algo del apóstol Fernando y la apóstol Mónica. Qué gente más generosa y dadivosa. Tengo que decirle a todos los pastores, hijos de Luz a las Naciones, que en lo personal conozco, y no voy a exagerar, no quiero decir algo que no es, pero conozco pocas personas con un corazón tan generoso, tan dadivoso. Y mi oración, cuando yo oro por el apóstol Fernando, el apóstol Mónica todos los días, declarando cobertura, bendición, oramos por todos los hijos. Una de las cosas que Dios me lleva a orar cada vez que oro por ti y por el apóstol Mónica es que tú coseches hijos con el corazón que tú tienes. Es mi oración. Señor,
ese hijo que nos has dado en el apóstol Fernando, el apóstol Mónica. Padre, yo te pido que esa siembra que ellos son, que tengan una cosecha de hijos con ese mismo corazón. Quiero que sepas que esa es una de las cosas que Dios me lleva a orar por ustedes todos los días, porque el corazón que ustedes tienen es muy único, y yo sé que tú esto no se lo dices a tus pastores, yo sé que esto tú no se lo andas predicando a tus hijos, miren, yo soy así, pero yo quiero que tus hijos espirituales te conozcan, y yo sé que te conocen. No quiero aquí sonar arrogante para nada, pero tu generosidad, dadivosidad es fuera de lo común, apóstol Fernando, y creo que también eso ha llevado tu vida a tener rompimientos en áreas que yo he sido testigo que han marcado un antes y un después. Perdón haberte interrumpido, nunca lo hago, pero no quería dejar pasar ese momento. No, lo importante, la generación, un factor de conexión, y yo creo que el enemigo, cuando una persona no logra conectar financieramente, siempre va a haber algo allí que lo separe, porque donde esté el tesoro de la persona, ahí está el corazón. Y yo he tenido también que tratar con algunos hijos y yo he visto el cambio que ocurre cuando ellos entienden que ellos no pueden servirle al dinero, sino servirle al Señor y someter el dinero para que sirva al Señor. Otro factor de conexión, mi apóstol, es para mí el servir. Usted nos ha enseñado, y yo sé que no estoy cerca de usted para servirlo, pero hemos hecho algunos viajes, y qué privilegio la vez pasada que estuvimos en Argentina. Qué bello. El andar con usted, cargando la maleta, sirviendo, fue de tanta, pero de tanta bendición. Para mí viene como una experiencia muy hermosa. Entonces, también eso para mí también marca a los hijos que no sirven, no pueden descargar algo que en el espíritu es necesario para ellos. Sí, porque hay algo como que se recibe con lo ayudando, apoyando o dándose financieramente, pero después también hay algo que ocurre en ese roce del servir. En eso de traer ese vaso de agua, de cargar esa maleta. Yo siempre que gente me quiere ayudar, yo me siento un poquito mal, porque yo digo, la gente va a creer que yo quiero que me anden sirviendo de esta forma, o la gente va a creer que yo no puedo hacer algo. Entiendo el código y sé que si yo le digo a alguien que no, le estoy privando de algo que el Espíritu Santo le quiere dar a esta persona. Y por ejemplo, cuando hablamos de servir, lo hemos hablado tantas veces, como Josué servía a Moisés y Eliseo a Elías, y qué bello, como lo dice otra versión no dice que Eliseo solamente servía a Elías, dice que Eliseo lavaba las manos de Elías, dice una versión. Y me llamó mucho la atención eso, porque lavar las manos de un líder, yo me ponía a pensar cómo me sentiría yo que alguien me lave las manos. Y otra versión dice que Eliseo vertía agua en las manos de Elías. Pero todo ese vivir, todo ese contacto, y cuando Eliseo pide la doble porción, la instrucción de Elías es: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, si no, no. Con otras palabras, apégate más. Apégate, porque si tú no me ves, si tú vas a andar allá en el mall, si tú te vas a ir a la playa, si te vas a ir a ver el partido de fútbol y me llevan, no quedas con el manto. Entonces, cuando Elías le dice a Eliseo: si tú me vieres, con otras palabras, estás cerca, pégate más todavía, porque va a ocurrir en cualquier momento y todo va a estar determinado cuán cerca tú estés.
Entonces tú fíjate que los mantos no quedan para extranjeros, no son para los extraños, no son para la gente que te mira de lejos. Los hijos de los profetas todos miraban de lejos, todos seguían de lejos, todos estudiaban a Elías de lejos, pero Eliseo andaba pegado de cerca. Y cuando Elías le decía a Eliseo, quédate aquí porque tengo que ir a tal parte, él decía, vive Jehová, vive tu alma, yo no te dejo. Ese es el corazón del hijo, fíjate. Sí. Yo no te dejo, quiero andar contigo y te quiero servir. Quiero ser un instrumento a tu lado. Entonces esos hijos marcan una diferencia en tu vida, pero no solamente te bendicen, ellos por causa de eso les van a caer unciones y mantos que si ellos no hubieran servido, no se hubieran apegado, nunca los hubieran tenido. Entonces les cambia la vida a ellos. Yo recuerdo que hace algunos años nos platicaba la experiencia de un hijo de un apóstol conocido que un día entró a la oficina y comenzó a limpiarle los zapatos del papá que estaban. Sí. ¿Se recuerda usted? Sí, estaba yo en la iglesia y le mando un saludo ahí a Facundo, Luciana, pastores Facundo, Luciana. Ellos, Luciana, si no me equivoco, es el nombre, es la hija del apóstol Tito Di Rocco. Y un día contaba Facundo, el esposo de Pastor Luciana, contaba que la experiencia cuando le bajó la unción. Yo le pregunté un día, ¿cuándo te baja? ¿Cómo recibes la unción del Espíritu? Y él un día, no sé si él iba continuamente, pero él iba a lustrar los zapatos de su apóstol, arreglar su oficina, su ropa. Y un día está lustrando los zapatos para que estén bonitos, los zapatos de su apóstol, y en ese momento, si no me equivoco, fue hace muchos años, la experiencia dice que él está lustrando los zapatos y bajó la gloria de Dios y lo atrapó. Pero me llamó siempre la atención que casi siempre esto uno lo espera en un culto, ¿verdad? Que te llamen adelante, que digan tu nombre, ven para acá, y esta es la palabra, y te cae el manto. Pero fíjate lo bello de este momento, lustrando los zapatos de su apóstol. La unción lo atrapó, la gloria lo abrazó. Y es ahí donde comienza algo en su ministerio que fue marcando un antes y un después. Así que, bueno, un saludo ahí a los pastores Facundo y Luciana, y también al apóstol Tito Di Rocco, que son una bendición para las naciones. ¿Cuántas cosas nosotros como hijos podríamos hacer que marcarían un antes y un después en detallitos que el día de hoy los pasamos desapercibidos? Y Jesús nos enseñó a servir al Padre. Así que servir es un código también muy poderoso y un factor para conectar con nuestra eternidad. Y yo creo, apóstol Fernando, que a veces hay gente que dice, pero si yo hago esto, nadie me está viendo. Hay gente que quiere hacer cosas que se vean. Pero si ellos supieran que lo que ellos hacen en el secreto y que nadie ve, Dios lo mira mucho más. Porque para algunas personas la recompensa es el aplauso de otro. Y para tener el aplauso de otro me tiene que haber visto lo que yo hice. Pero recién te contaba el caso de este pastor que está solo lustrando los zapatos de su apóstol. Nadie está mirando, pero el Espíritu Santo lo estaba mirando. Me impactó ese testimonio. El Espíritu Santo lo estaba mirando y el Espíritu Santo lo atrapó. Entonces, los hijos tienen que saber que ante todo esto es algo que se hace porque queremos honrar de corazón
Porque alguien puede hacer un regalo grande, bonito, pero es para que otros me vean. Hay gente que cuando hace algo es para que otros sepan lo que yo hice. Y eso el Espíritu Santo no le agrada. No digo yo que no se puede hacer en público, sí, pero el corazón lo sabe solamente la persona y Dios. Pero a Dios le agrada la persona que lo hace de corazón, porque ama. Y esa es la persona que el servicio que va a hacer se siente genuino, se siente puro. Tuve a alguien hace muchos años atrás, alguien que, gracias a Dios, el Espíritu Santo mismo lo sacó de nuestro lado, por la bendita misericordia de Dios. Él mismo lo sacó de nuestro ministerio. Pero había algo que me llamaba la atención de él. Si había un encuentro, él quería pararse al lado mío y servir, porque a veces yo unjo a la gente con aceite y quería tener el aceite en su mano. Y se paraba al lado mío. Si había gente y estábamos en público, él quería tomar mi maletín. Todo era en lo público, en reuniones, delante de gente. Pero nunca honró en el secreto. Nunca fue dadivoso en el secreto. Pero en público quería servir. A veces yo lo enviaba a esta persona a una cierta ciudad a mirar una célula. Él arrendaba un auto, no usaba su auto, él arrendaba un auto y él pagaba la gasolina y él después nos daba el recibo del auto que había arrendado y de la gasolina que él había gastado. No pagaba él, había que pagarle el auto porque él no iba a estar usando su auto para que no se gastara. Y te puedo contar muchas cosas más. En el secreto todo lo que hacía era deshonra, pero en el público él quería que todos lo vieran sirviendo. Entonces hay personas que tienen ese corazón maligno de querer ser vistos por los hombres, y cuando no son vistos manifiestan lo verdadero. Si alguien siempre te honra solo en lo público, digamos que estamos en público y te dicen en público, no, yo pago este almuerzo, y en público yo pago tu pasaje, o en público yo hago esto, pero nunca te llamó en el secreto a decirte: apóstol, yo te quiero honrar, yo sé que viajas, déjame cubrir yo este viaje. Apóstol, yo sé que estás pasando un desafío, déjame, yo quiero dar. Si hay personas que todo en lo público lo tienen que dar, pero no te llaman a ti personalmente a solas para decirte: yo quiero ser alguien que te sostiene, te apoya. Vas a descubrir gente en ministerios que Dios las ha bendecido, nunca han cubierto el pasaje de su cobertura, y ellos, por estar bajo cobertura, Dios los bendice y los bendice y los bendice y los prospera y los bendice, y vas a descubrir que hay gente que nunca te ha llamado en el secreto. Yo me pongo a pensar a veces en gente también nuestra. Tengo gente que Dios la ha honrado, la ha bendecido mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y no necesito, y quiero dejar claro, no necesito y no estoy pidiendo. No. Dios ha sido bueno y siempre me ha abierto el camino y siempre me ha provisto. Amén. Pero algo pasa en un hijo que puede servir contigo y dando. Pero vas a descubrir que hay gente que por estar bajo cobertura
lo que estaba diciendo recién. Prosperan. Dios los ha bendecido muchísimo, pero no han tenido todavía el compromiso, la visión, la humildad o la generosidad de llamar en el secreto. A lo que quiero ir con este ejemplo es que ahí te deja una lección, te tiene que quedar sonando ese ruido de que en público es todo, pero en el secreto no hay nada. Y qué importante es tener hijos en el secreto. Eso. Y hay gente que nos está mirando que a lo mejor no son pastores, puede que nos esté mirando gente que son empresarios, gente que Dios las bendijo financieramente, económicamente, y que Dios les ha prosperado. No cierren su mano, porque una de las funciones de un financista del reino es que entiende que Dios me está prosperando cada vez más, no solamente para que tengas una bonita casa, que la debes tener, no solo unos bonitos autos que los puedes tener, no solamente bonitas vacaciones que te las debes dar. Debes prosperar para también ir siendo una bendición cada vez más grande para tu casa, para la visión y para tu cobertura apostólica. Vas a encontrar muchos videos de gente bruja en TikTok, Instagram, que hacen videos contra la dádiva, el diezmo y la ofrenda. No escuches a esos brujos. Te voy a decir algo. Usted ame su casa. Todo empresario que me está mirando alrededor del mundo, en ese ministerio donde usted es miembro, donde usted es hijo, no solamente asista, participe dando, y cuando dé, póngase una meta de dar más todavía. Y el Dios que te ve en lo secreto es el Dios que te recompensa en público. Qué poderoso, mi apóstol. Estaba leyendo algo del apóstol Pablo hacia los filipenses, y él dice que al fin habéis revivido el cuidado de mí. O sea, los hijos... Está muy poderoso ese verso. Está muy poderoso, apóstol. ¿Dónde está? Dámelo. Filipenses... Está muy poderoso. Dice, mira estas verdades que están ahí, pero son tan potentes. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido. Porque estaba muerto. Vuestro cuidado de mí. Estaba apagado. Él se goza de que ahora revivió nuevamente ese amor de tener cuidado por su apóstol. Por su apóstol. Y cómo los apóstoles necesitan ser cuidados. Necesitamos ese tipo de hijo que sea persuasivo de las necesidades de mi apóstol. ¿Qué necesita él? Y así eres tú. Sí. Así eres tú conmigo siempre. Así siempre has sido tú y la apóstol Mónica. Siempre. Apóstol, ¿qué necesita? Apóstol, ¿cómo lo puedo servir? Apóstol, ¿cómo le puedo proveer más? Apóstol, tú vives pensando en mí. Ustedes viven pensando en nosotros. Ese eres tú. Sí. Bueno, tanto apóstol que necesita ese tipo de hijos que piensen en su apóstol, que si te prospera el Señor antes de ti, esté el corazón para honrar a tu apóstol. Porque a veces la gente puede incluso pensar que no hay necesidad. Otro da, otro sirve, lo mío es insignificante, o lo mío no... Ya otro cubrió la necesidad, y de repente siempre hay esa necesidad en el reino. Por ejemplo, tenemos el desafío de construir otro local. Yo finalmente no me veo acá en este bendito edificio. Dios. Veo a mis hijos predicar en el espíritu. Yo veo otra cosa. Necesitamos ese tipo de hijos que comiencen a ver eso, lo que estamos viendo en el espíritu, esa iglesia de multitudes. Tenemos un número que Dios nos ha dado en el espíritu
no queremos ser una mega iglesia para levantar el nombre de ningún hombre, sino pues, queremos que las almas sean salvas. Y necesitamos esos hijos que nos van a ayudar a soportar este crecimiento y esta multiplicación que viene para estos años, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, esos hijos persuasivos, esos hijos interesados, esos hijos que anhelen servir al Señor. Y que ellos entiendan que el servicio es un pozo que va a acabar beneficiándolos y bendiciéndoles y dándoles abundancia a ellos, no al reino solamente, o a ti, sino que a ellos van a terminar ganando. Entonces una persona, hay gente que tiene cegado el pozo de la honra, porque al final del día, todo esto que estamos hablando es una cuestión de honra versus deshonra. Esa es la raíz. Alguien que no se le reveló ser hijo no puede honrar, solo sabe deshonrar. Y alguien que se le reveló ser hijo, honra es la necesidad de su vida. Entonces, el que no es hijo, es hijastro, es un bastardo, porque no se deja corregir de acuerdo a Hebreos 12, no es que esté insultando a alguien. Esa persona va a tener un espíritu de deshonra, pero los hijos tienen un corazón de honra. Entonces, eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer, y yo creo que estos podcasts alguien va a ir manejando, mira. En estos días alguien va a ir manejando, escuchando este momento, y la unción le va a bajar en el auto y algo va a pasar en su corazón. Alguien va a estar a lo mejor en casa cocinando y escuchando este podcast, y el Espíritu Santo lo va a abrazar para darle la revelación de hijo. Alguien a lo mejor va a estar haciendo deportes y con los audífonos, y la gloria de Dios lo va a atrapar, porque el Espíritu Santo no es casualidad que este podcast esté llegando a sus vidas. Y usted no va a sentir presión con este podcast, no va a sentir manipulación, ni tampoco rechazo. Este es un podcast que yo lo veo saliendo lleno del amor del Padre a corazones que andan clamando y deseando ser hijos. Veo que las ondas, el audio, el sonido de estas palabras van a atrapar y van a cautivar a gente que hoy está muy limitada, estancada en una etapa, y les va a revelar: este era el problema, esta era la cosa, y algo va a pasar en su corazón. Viene un cambio al corazón de muchos, porque muchos hijos van a correr a esta visión, a esta casa. Hijos van a venir del norte, del sur, y van a venir hijos, Apóstol Fernando, hijos que en este momento no están aquí contigo. Prepárate, la tierra, como tú me enseñaste un día, un dicho mexicano, la tierra es de quien la trabaja, y tú has estado trabajando mucho la tierra. Vienen muchos hijos que están ahora en California, que están ahora allá en Oregon, Nueva York, Connecticut, al sur, en Texas. Prepárate, van a venir, porque van a reconocer. Yo entendí una cosa un día. Recuerdo que estaba, y yo sé que tenemos que terminar, perdona, pero me vino aquí a la mente algo solamente. Sí. Recuerdo que estaba un día pasando una situación muy, muy fuerte con X pastores. Deshonra como la que nunca había visto en mi vida antes. Un diabólico totalmente. En esos días, el Señor me da una palabra. La semilla nunca fracasa. La semilla siempre se abre un camino para darte a ti tu cosecha.
porque yo sentía que había sembrado tanto en esta gente. Sentía que había sembrado tanto, me había dado, con mi esposa nos habíamos dado. Y ahora el pago era tan cruel, tan opuesto a la semilla que habíamos sembrado. Pero el Señor me dijo que la semilla nunca fracasa. Siempre se abre un camino para darte a ti una cosecha. Y fíjate la excusa de aquel que no sembró o que no negoció el talento. La excusa era porque yo sabía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y el Señor después le dice, pero esa es la razón de por qué tenía que haberlo hecho. Porque yo te puedo dar una cosecha donde no sembré y yo puedo recoger donde no esparcí. Es decir, en Dios, como la semilla nunca fracasa, tú puedes sembrar aquí y tener la cosecha en otra parte. Y te digo estas palabras finales, Apóstol Fernando. Tu siembra aquí en Albertville, tu siembra en Alabama, es una siembra que la semilla te va a dar cosechas en otros estados. Y de otros estados van a venir a decirte, Dios te dio un sueño, tú tienes una visión, Dios nos habló que fuéramos parte de tu sueño y de tu visión, porque lo que has sembrado para Dios, Apóstol Fernando, es una semilla que no puede fracasar, es viva, se va a abrir el camino y va a encontrar la gente correcta con la cual vas a tener cosechas sobrenaturales. Lo creemos. Bueno, quisiera hacer una oración, Amén. Apóstol. Usted pudiera orar por los hijos. Sí, quiero orar. A todos ustedes que están oyendo en alguna parte este podcast, otros quizás están mirando este podcast y les pasó algo en el corazón mientras hablábamos. Porque yo estoy acá en este momento, me abrazó un manto mientras yo le hablo. Yo quiero que este manto que me abrazó en estos minutos finales, yo quiero que te comience a abrazar a ti mientras conduces, mientras haces deporte, mientras cocinas, mientras estás en algún tipo de trabajo. Porque este manto es el manto que el Espíritu Santo abraza a gente para que se les revele el corazón de hijos. Padre Celestial, yo bendigo a todos los que nos están mirando. Toda esa gente que hoy dice, no quiero ser más un bastardo que no recibe corrección. No quiero ser más un hijastro que anda argumentado con el padre. No quiero ser más un niño que es una carga. Quiero ser un hijo maduro que trae paz, descanso y complacencia al Padre. Señor, hoy arranco de mi vida y saca de mi corazón, Señor, todo espíritu de rechazo. Y, Señor, sana toda herida que hay en mí que no me ha dejado recibir y aceptar paternidad, así sea de Dios o de la casa espiritual donde tú me has puesto. Hoy decido, por medio del Espíritu Santo, hoy abro mi espíritu para nacer de nuevo y para nacer a la visión de Dios, para nacer a la unción y a la visión que tú me diste en mi apóstol. Señor, hoy cambia mi óptica, hoy cambia mi forma de ver, hoy los argumentos son derribados, las mentiras son arrancadas, hoy yo nazco de nuevo. Señor, hoy yo nazco a esta unción, a esta visión. Y Señor, gracias, porque hoy tú me corriges, me confrontas, pero con amor para que yo cambie. Señor, dame ese corazón generoso, dame ese corazón de honra, dame ese corazón dadivoso. Señor, no cerraré nunca más mi corazón ni mi mano. Señor, voy a correr, que cuando yo escuche que hay una visión, voy a correr. Y si no hay ninguna visión, si la iglesia no anuncia ninguna visión, hoy yo nazco como hijo. Y voy a comenzar a preguntar todos los días o una vez a la semana, apóstol, ¿en qué puedo servir? Apóstol, ¿hay alguna necesidad? Apóstol, necesito dar y necesito darme. Hoy nazco y soy un hijo de Dios y también de la casa donde tú me has puesto para servir. Gracias, Dios, por tu amor. Mi vida cambia para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.